Forrest Gump aparece a menudo en todo tipo de listas de las mejores películas de la historia. Hay un montón de frases que se citan y que se han convertido en memes. ¡Corre, Forrest, corre! Y el protagonista es conocido más allá del mundo del cine. Los espectadores de todo el planeta, y no solo de Estados Unidos, quieren esta película y no dejan de verla. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace que Forrest Gump sea único? ¿Por qué una película estrenada en 1994 sigue siendo un clásico de los clásicos hasta el día de hoy? ¿Y hasta qué punto entendemos la historia de un joven simple que se convirtió en un símbolo nacional estadounidense? ¿Por qué algunos la critican por ser demasiado conservadora, mientras que otros la encuentran llena de optimismo terapéutico? Lo mires como lo mires, es difícil dudar de su increíble fama. En el verano de 1994, Forrest Gump se convirtió en uno de los mayores éxitos del año al recaudar más de $670 millones con un presupuesto de 55 millones. En los Oscars de 1995 ganó 6 estatuillas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Actor. Pero lo que más sorprende es que un éxito así lo haya logrado una película que está lejos de ser un thriller de acción de Hollywood. De hecho, no es más que una saga de pocos personajes que trata sobre un hombre que, teniendo un retraso mental, cambia los destinos de las personas que encuentra en su camino. Se convierte al mismo tiempo en testigo y cómplice de los momentos más importantes de esta historia tan americana. ¿Cuál es el secreto de esta historia? De un chico ingenuo que tuvo tiempo para todo, o sea, bailar con Elvis, estrechar la mano del presidente de Estados Unidos e incluso convertirse por pura casualidad en uno de los primeros inversores de un gigante tecnológico. ¿Cómo ha logrado el director hacer de la novela de Winston Groom una parábola moderna sobre la bondad innata y la fe en los milagros? Hablaremos de esto y más en nuestro video. Juntos veremos a Forrest Gump con otros ojos para comprender por qué sigue conmoviendo los corazones de los espectadores en todo el mundo. Pero antes de empezar, espero que nos pongas un like porque estamos esforzándonos muchísimo para serles de utilidad. Y por supuesto que estaremos encantados si comparten sus opiniones en los comentarios. Y ahora, ¡vamos allá! ¡Está por allá! La América del pasado y del futuro. La trama de Forrest Gump abarca un periodo de unos 30 años. Comienza a mediados de los 50 y termina en los 80. Incluso si vemos la película muy por encima, nos resultará evidente que la obra de Robert Zemeckis nos ofrece un panorama histórico de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, casi una enciclopedia de la vida, a veces contradictoria, de un país entero. Es difícil decir de qué se trata en general, de la guerra de Vietnam y del trastorno de estrés postraumático que causó, o del fracaso de los movimientos contraculturales como los hippies, o del destino y el amor trágico. De todo a la vez, tal vez. Forrest Gump, al igual que Moby Dick o Guerra y Paz, es una trama total de una historia voluminosa que contiene una amplia variedad de motivos y temas, desde la violencia doméstica hasta la religiosidad. La comparación con la obra literaria no la hemos hecho porque sí. Y es que la película de Zemeckis es un buen ejemplo de cuando el cine no solo supera el libro, sino que lo elimina de la memoria pública. La principal diferencia entre el libro y la película está en su propuesta. Si la novela homónima de Winston Groom era más bien una sátira cáustica sobre la América contemporánea del autor, su adaptación cinematográfica, por el contrario, resultó ser un bonito cuento para un público de lo más amplio. Al mismo tiempo, el propio Groom se quedó algo decepcionado con el trato. Afirmó que a la hora de repartir las ganancias del enorme éxito de la película, le pagaron menos de lo que le correspondía. A mediados de los 90, cuando Forrest Gump llegó a las pantallas, Estados Unidos se estaba preparando para saltar al nuevo milenio. Parecía que todos los grandes impactos se habían quedado atrás y que al país le esperaba un futuro feliz. Era hora de ofrecerle a la audiencia una imagen sencilla que le llenara de optimismo e inspiración. La historia de Forrest Gump está ligada a la propia historia de los Estados Unidos y en cierto sentido, Forrest es un símbolo de esa historia, un puente entre los Estados Unidos del pasado y los del futuro. Al inicio de la película, nos informamos de que Forrest no solo proviene de Alabama, uno de los estados más conservadores, el mismo corazón del sur, sino que también es descendiente del cofundador del Ku Klux Klan, Nathaniel Forrest. Todo esto son atributos del pasado de Estados Unidos. Pero a medida que se desarrolla la historia, el protagonista nos sigue abriendo puertas al futuro. Primero, al convertirse por pura casualidad en accionista de una empresa frutícola, participa en el boom tecnológico.
Luego se hace el autor del legendario diseño de la cara sonriente y finalmente se ve implicado en el escándalo Watergate. El objetivo de la película es hacer que el espectador se sienta dentro de esa época. Y si lo logra, no es tanto gracias al vestuario ni los decorados, sino gracias a la música que nos traslada a aquellos tiempos. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Dylan y muchos otros. En la película todos ellos pasan de ser íconos de la cultura pop y del rock a ser marcadores sonoros de su época. Por cierto, el álbum Forrest Gump de Soundtrack se convirtió en un éxito de ventas, ya que incluía los hits de varias décadas y llegó a los tops musicales, haciendo que el interés por la película creciera aún más. A pesar del optimismo que se percibe en la pantalla, a Forrest Gump no le faltan matices de pesimismo histórico. La película se basa en un sistema de repeticiones que a veces se logra mediante las puestas en escena y otras veces mediante los mismos motivos de la trama. Por ejemplo, el que el hijo de Forrest tenga el mismo nombre que su padre. Todo esto nos recuerda que la historia humana se mueve en círculos y que las nuevas generaciones vuelven a pasar por sus guerras y conflictos como si las lecciones del pasado le quedaran pendientes. Aunque los realizadores insistieron en que la película era apocalíptica, muchos vieron a Forrest Gump como puro manifiesto de los conservadores fieles a los ideales americanos, es decir, familia, fe y trabajo. La película también aborda, aunque torpemente, la epidemia del SIDA, y fue lo que, según la versión popular, acabó matando a Jenny. Es más, algunos críticos opinan que la película no ha resistido el paso del tiempo. Sería imposible que en Estados Unidos, después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, hubiera un Forrest Gump en la versión de Robert Zemeckis y el guionista Eric Roth. Y es que la historia de Estados Unidos se analiza en esta película con una sonrisa ingenua en la cara, mientras que en la nueva realidad esto resultaría inapropiado. El siglo XXI comenzó con una gran catástrofe para la nación estadounidense y el país pasó a necesitar otro tipo de héroes. A esto hay que añadirle que el libro de Grimm tuvo una segunda parte, la novela Gump & Co. En cambio, la adaptación cinematográfica nunca tuvo una secuela, precisamente porque el ambiente en Estados Unidos cambió. La imagen del protagonista. En la película, Forrest Gump no solo se muestra como un puente entre el pasado y el futuro, sino también como una especie de mediador entre diferentes grupos de la población, alguien capaz de unir a la sociedad de Estados Unidos de nuevo. Entra en contacto con personas muy diferentes y siempre encuentra algo en común con esta gente. Con Jenny, una participante del movimiento de contracultura, con Bubba, un representante de una minoría étnica, y con el teniente Dan, que es la encarnación de la América de los rifles y las botas. Y no nos olvidemos tampoco de la madre de Forrest, el personaje que representa a la generación mayor y por lo tanto sabia. Forrest es un personaje muy interesante en sí. A lo largo de la mayor parte de la historia sigue sin cambiar, lo que cambia son las personas a su alrededor. La transformación más radical la sufre el teniente Dan. Al volver gravemente lesionado de la guerra cree que su vida ha terminado, pero entonces de repente aparece Forrest y le devuelve el ánimo. Su amistad es como una versión invertida de la hermandad militar, creativa y no envenenada por el militarismo. Y un detalle curioso, para que el teniente Dan apareciera con las piernas amputadas, el actor Gary Sinise tuvo que ponerse unas medias especiales de tipo chroma key de color azul que luego permitieron crear ese efecto digitalmente en postproducción. Sinise recibió una nominación al Oscar por el papel y muchos opinan que su personaje es uno de los más fascinantes de la película. Jamás te agradecí por salvarme la vida. Mirándolo bien, lo primero que aprendemos sobre el protagonista es que tiene un coeficiente intelectual bajo y no puede estudiar en un colegio normal. No obstante, a medida que avanza la historia, Forrest demuestra perspicacia y gran ternura hacia la gente y lo hace en varias ocasiones. Supera perfectamente todas las diferencias sociales y ayuda a todo el mundo de la manera más desinteresada. Al ver la película, es posible que tengamos la sensación de que Forrest es un robot que lo único que hace es aquello que le dicen los demás. Pero gracias a la virtuosa actuación de Tom Hanks, su personaje logra una profundidad dramática sorprendente. Forrest Gump es una película de varios géneros a la vez. Incluye una historia de crecimiento, otra que es melodramática y conmovedora, y también una epopeya de guerra. Tom Hanks tuvo que actuar en varios registros a la vez, cambiar de personaje cómico a héroe de guerra, o pasar de un tonto muy sabio a un padre cariñoso. El actor tuvo que alternar a veces entre escenas cuyo ambiente era muy diferente y hacerlo en un solo día de rodaje. My AD came up to me and he said, "Hey, you know what? The company's parked here.
the oak tree's right there. Oh, right. Let's shoot this. Wow. This after lunch. He's going, hey, Tom. You ready? Hey, Tom, yeah, how about we do Jenny's grave after lunch, you know? And Tom, you know, great. No es de extrañar que el papel de Forrest Gump le trajera a Hanks su segundo Oscar consecutivo. Cabe mencionar que sus honorarios no eran fijos, sino que iba a cobrar un tanto por ciento de la taquilla, y al final ganó decenas de millones de dólares. Se trata de uno de los ejemplos más famosos de tratos estrella hechos en Hollywood. Para los autores de la película, Forrest era un hombre corriente con el que cualquiera podía contar, y era así como debía ser un ciudadano modelo del próximo siglo. El cine estadounidense no deja de mostrarnos historias de personas dispuestas a pasar por encima de los demás en su camino hacia la meta. Pero el ingenuo Forrest es amable con todo el mundo. Cualquier trabajo que le sale, lo hace sin cuestionarlo. ¡Ya, mi sargento! ¡Go! Y lo curioso es que, de esta manera, logra con facilidad todo aquello con que sueña cualquier profesional. Triunfa en un torneo internacional, se hace conocido, tiene éxito comercial. Pero hasta aquellos accidentes que juegan a favor del protagonista no parecen ser pura suerte. Lo que hace Zemeckis es mostrarnos la ética de trabajo protestante, que es la base del capitalismo estadounidense. Es como si le dijera al espectador: sé honesto, cumple las normas, trabaja duro, disfruta el proceso y el destino mismo te premiará por ello. Secretos de la producción, dirección y guión. El éxito de Forrest Gump se debe en gran medida al talento del guionista Eric Roth. Fue él quien eligió el marco de una historia dentro de la otra, y gracias a ello vemos los acontecimientos a través de los propios ojos de Forrest. Estos acontecimientos se suman a una enorme retrospectiva que el protagonista relata a sus compañeros de viaje, que son gente cualquiera, en una parada de autobús. Pero luego nos damos cuenta de un truco muy curioso, y es que el verdadero inicio de la trama no ocurre hasta el final de la segunda hora, cuando Forrest salta del banco y corre hacia Jenny. Todo lo que pasó antes de ese momento es, en su esencia, una larga historia sobre el pasado, que en cualquier otra película se desarrollaría durante la primera media hora, o ni siquiera eso. Pero lo más importante es que Eric Roth logró crear una historia conmovedora, en la que cada espectador puede encontrar algo para sí mismo. Otro componente importante del éxito de la película es la dirección económica y precisa de Robert Zemeckis. Es un director que refuerza la historia con el lenguaje visual, sin permitir que la forma domine el contenido. Al igual que a su amigo y colega Steven Spielberg, a Zemeckis le encanta la edición intracuadro, es decir, cuando el movimiento de la cámara y de los actores en el cuadro eliminan la necesidad de hacer cortes frecuentes. Fíjense, por ejemplo, en este fragmento. La mesa de ping-pong ya sale en el encuadre, pero el centro del mismo lo ocupan Forrest y la tele. La cámara va acercándose despacio al protagonista, y el jugador de ping-pong termina fuera de la pantalla, pero atrae la atención de Forrest. Ahora es el propio protagonista el que se une al juego. La composición se cierra. Encuadres tan largos no son típicos para las películas modernas, y quizás se ve hasta como algo presuntuoso. Pero a los directores que continúan la tradición del cine clásico de Hollywood, y Zemeckis es uno de ellos, este ejemplo les permite transmitir la máxima cantidad de información en un tiempo reducido, sin molestar al espectador con montones de cortes. La toma inicial de la película está compuesta de manera similar y cumple varios propósitos significativos a la vez. Nos muestra la escala, el ambiente emocional y uno de los motivos centrales. La vida es como el vuelo impredecible de una pluma. Además, la primera escena ya nos permite conocer al personaje principal, y lo curioso es que este conocimiento comienza con su calzado, unas zapatillas súper sucias que contrastan con un traje limpio y ordenado. Los que han visto la película ya saben que estas zapatillas tienen su historia, y que nos la cuente Forrest sin que le prestemos una atención especial a sus pies es imposible. Solo un par de minutos después, como para intrigar al espectador, Forrest dirá: decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. Por cierto, aún vamos a volver a ver a Forrest desde el punto de vista de un observador distante, que lo mira todo como si fuera desde arriba. Esta forma de verlo nos demuestra su desproporción en relación con la historia del país. El montaje de la película es imperceptible. Aquí no vamos a encontrar decisiones formales que salten a la vista. Lo que hace un montaje así es ayudar a la historia a avanzar o cambiar el tono de la narrativa. Por ejemplo, en este fragmento, que comienza con un plano secuencia tranquilo, los creadores solo pasan a una edición dinámica cuando nos muestran la batalla.
Otro mérito importante de la película es el uso de efectos visuales que también ha sido destacado por la Academia de Cine estadounidense. Zemeckis ha pasado casi toda su vida de director entusiasmado con la búsqueda de innovaciones tecnológicas en el campo del cine. Pero aquí, a diferencia de los posteriores El Expreso Polar o Beowulf, estas innovaciones no superan la propia historia, sino que le ayudan a contarla. El personaje de Tom Hanks está dentro de una crónica con personajes históricos reales, como si participara él mismo en aquellos acontecimientos. Así es como Forrest Gump supera el realismo y nos recuerda que es un personaje ficticio. Es curioso que para algunas escenas se utilizó un complejo algoritmo informático de correspondencia de labios de personajes históricos para que pareciera que estaban hablando con Forrest personalmente. Y en la escena con Elvis, la voz del rey del rock and roll es parodiada por Kurt Russell, quien imita a la perfección el comportamiento de Elvis. Todo esto hace de la película Forrest Gump un cuento de lo más especial. El realismo fluye suavemente hacia la convencionalidad, pero el espectador acepta las reglas de este juego. Imágenes históricas y televisivas se convierten en el núcleo sobre el que se sostienen las inserciones en las que participa, aunque de manera ficticia, el protagonista. A veces Zemeckis hasta imita el estilo de los anuncios de televisión. Lo vemos, por ejemplo, en las escenas de Forrest corriendo por el país. Parece que estamos viendo un anuncio de zapatillas deportivas y no un fragmento de una película de cine. Una película que sobrevivió a las críticas. En 1995, en los Oscar, Forrest Gump venció a titanes como Cadena Perpetua y Tiempos Violentos. Se llevó 6 estatuillas, incluidas las de las nominaciones más importantes. Los escépticos probablemente pensaron que era un compromiso y que la película al poco tiempo sería olvidada. Pero la historia demostró lo contrario. Forrest Gump sigue siendo una de las películas favoritas del público y los temas puramente estadounidenses no le impiden serlo. Hemos podido ver que la película conmueve por igual a los espectadores de cualquier parte del mundo. La historia de un niño con problemas de salud y un bajo coeficiente intelectual que se convierte en un veterano de guerra, un campeón de ping-pong y un empresario exitoso que hizo carrera a base de gambas, contagia con su optimismo. Mientras la gente que rodeaba a Forrest estaba pasando por sus miedos y dudas, mientras empezaban y terminaban las guerras, mientras cambiaban los presidentes, él, a pesar de todo, hacía honestamente su trabajo. Cuidaba de sus seres queridos y no perdió la esperanza en el futuro. Al mismo tiempo, la película reinterpreta con ironía el arquetipo clásico del sueño americano. Gump no lucha por la riqueza pisoteando a los demás, pero al final se hace famoso. No busca esa fama, pero la acaba teniendo. Su imagen nos habla de los valores más importantes: perseverancia, corazón sincero y fe en que todo va a salir bien. Quizás sea ese el poder terapéutico de la película que nos hace volver a verla una y otra vez. Porque ya sabemos, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y si adoptamos la filosofía de Forrest, nos bastará con seguir adelante, continuar con nuestro trabajo y no dejar de ser amables con los demás. Esto es lo que hizo que esta película se convirtiera en un verdadero ícono cinematográfico en todo el mundo.